En Central FM también hablamos de política internacional con Adriana Brani. En Central FM, Equilibrio. Y nos vamos directamente a los Estados Unidos, a nuestros estudios allá en el North of Houston, en Woodlands, con mi querida Adriana Braniff, a quien saludo como todos los días con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días, Pedro. Te saludo también con mucho cariño desde allá, desde acá. Pues fíjate que lo que hablábamos ayer, ¿sí?, de estas declaraciones del presidente Donald Trump en contra de las mujeres del Congreso, ya son encabezado de los periódicos por acá otra vez, por segundo día consecutivo. Sí, pues sí. Oye, pero el hombre está en un plan no solamente provocador, en un plan xenófobo, brutal, y además me vuelvo a hacer la pregunta, bueno, pues que él no es hijo de inmigrantes, entonces le podrían decir estas mismas congresistas al presidente, go back to your country, y yo creo que no estarían equivocadas. Así es, Pedro, pues sigue escalando esto que tú dices, esta guerra de palabras entre un presidente que le dice, como tú bien dices, a un grupo de congresistas lideradas por Alejandra Ocasio-Cortez que se regresen a su país de origen, países que, dicho sea de paso, están rotos, dice el presidente, y están infestados de crimen, mientras ellas contestan, aquí estamos, no nos vamos a ningún lado, y este pleito ya escaló al ámbito, como tú también lo dices, racista. No son nuevos estos calificativos que en ocasiones utiliza el presidente Donald Trump para describir algunos países que no le gustan. Uno de esos insultos lo recuerda ayer una de las congresistas. Mira. This is a president who has called black people who come from black and brown countries shitholes. Dice que es un presidente que la gente que viene de lugares en donde hay gente black y brown, shitholes, o sea, hoyos de mierda. Eso es como les llama a estos países. Fíjate nomás que un lenguaje así de un presidente hablando de gente se me hace por todos. O sea, el hombre está, creo, cavando su propia tumba, porque esto puede tener repercusiones en el ámbito social, en el sentimiento de la gente, muy anti-Trump a la hora de que venga el voto, ¿no? Estas declaraciones, o esto que tú dices, Pedro, ya de hecho ha puesto en predicamento a los comunicadores de aquí, porque escuchan estas declaraciones, estos calificativos del presidente Donald Trump, y se voltean a ver y dicen, ¿podemos decir esto en el micrófono o podemos escribirlo en el periódico? Así ha traído a los medios de comunicación con este tipo de lenguaje que utiliza el presidente Donald Trump, que no ha sido novedad, Pedro, y esperan que sigan, de hecho, esta retórica nacionalista, como le dicen, del presidente, y más aún, que se incremente a medida de que avance la carrera electoral. Esto dice otra de las congresistas del llamado Squad del Capitolio. Sadly, this is not the first, nor will it be the last time we hear disgusting, bigoted language from the president. Dice, desafortunadamente esta no es ni la primera ni la última vez que vamos a escuchar este lenguaje desagradable del presidente, de nuestro presidente. Muy triste, ¿eh? El presidente, de hecho, les ha dicho, Pedro, que se vayan porque han criticado las políticas migratorias de la administración. Dice, váyanse si van a criticar. El problema aquí, Pedro, es que no se pueden ir de donde vinieron, porque precisamente nacieron aquí en los Estados Unidos, al menos 3 de ellas, y su trabajo es criticar o opinar y cambiar las políticas públicas, porque por eso son congresistas, Pedro. Ayer lo decía muy atinadamente Stephen Colbert en su show, decía, el presidente les dice que se vayan si van a criticar al gobierno, pero ups, ellas son el gobierno. Entonces, pues sí, Stephen Colbert tiene toda la razón. O sea, que a menos de que él sienta que l'état c'est moi, que el Estado sea nada más él y que todo lo demás pues no es gobierno. ¿Quién sabe qué sea para la percepción de Donald Trump, eh? Por lo pronto ya Alejandra Ocasio-Cortez, que es la que liderea, dice, no nos vamos a ningún lado y aquí nos quedamos. Así lo decía. No matter what the president says, this country belongs to you. No importa lo que diga el presidente, este país te pertenece.
es lo que dice Alejandra Ocasio, y pues se ve que hay un agravio, se ve que hay molestia, lo noto en el tono de la voz de Alejandra, se ve que la mujer está verdaderamente con lo que está pasando. Pues sí, Pedro, todo esto escaló, a todo este problema que lleva ya desde el domingo prácticamente, escaló precisamente por los centros de detención de migrantes y Alejandra Ocasio-Cortez, la que vimos ahorita hablando de eso y que tú dices que se ve enojada, ella junto con el squad demócrata, como ya le llaman, visitaron estos centros de detención, hicieron unas declaraciones muy fuertes, decían que eran centros de concentración, que les hacían tomar agua de los excusados y cosas así, y desde entonces, bueno, se presentaron en el Capitolio, hicieron unas declaraciones muy fuertes, están muy enojadas y pues este tema evidentemente, Pedro, pues ya se salió de las fronteras y ha causado shock ya hasta en la primer ministra Theresa May, que ha dicho que este lenguaje es inaceptable. Por cierto que ya le quedan pocos días en el puesto, a ella. A ella. Ya son una de sus últimas declaraciones, ya había dicho que se retiraba, y el exalcalde de Londres, un señor llamado Boris Johnson, es posible que la reemplace, y por lo pronto ya Boris Johnson habla también y dice que estas declaraciones son inaceptables y estos comentarios no los podemos permitir. Por cierto, ¿cómo se parece Boris Johnson, el que pudiera ser el primer ministro, a Donald Trump? Mira, hay una foto de él para que la vean los que nos siguen por televisión. Ahí está. Ese fue el que cuando fue Donald Trump al Reino Unido decía que era el bueno y se quería reunir con él y Boris Johnson lo rechazó. Ese mero, y es un personaje polémico, ahí como lo es. Yo digo que es como la versión de Donald Trump acabado de levantar. Sí. Es muy yo polémico. pensé que no había nada peor que el peinado de Trump y veo que todavía hay imaginación. Digo, este peinado que trae Boris Johnson, bien se lo podrían haber hecho en una coiffure. Pues este podría ser el próximo primer ministro y también vamos a hablar de, si es que lo es, más adelante de este personaje que es muy interesante, también es muy polémico, se parece no solamente a Donald Trump en lo físico, sino también en algunas actitudes que tiene un tanto infantiles, dicen por ahí, pero por lo pronto ya descalifica al presidente Trump y le dice esto es inaceptable. También Justin Trudeau de Canadá también ya dijo de una manera muy canadian, como son los de allá, así no hacemos las cosas en Canadá, dice Justin Trudeau, y dice algo muy importante, nuestra diversidad es nuestra fuerza. Estas son las reacciones ya en el exterior hacia lo que está haciendo el presidente Donald Trump o hasta la actitud que está teniendo el presidente Donald Trump. Y hoy se defiende, bueno, más bien ayer se defendió porque dice, no considero que sea racista el que yo pida a estas congresistas que se vayan y justifica su retórica frente a las cámaras con estos argumentos. These are people that hate our country. Hey, John, they hate our country. They hate it, I think, with a passion. Dice, esta gente odia a nuestro país, yo creo, y odio este tipo de actitudes. Entonces lo trata de interpelar un periodista. Hey, John, le dice, espérame, esta gente odia a nuestro país y está constantemente recalando sobre este asunto, porque lo que está buscando el presidente Donald Trump es un discurso nacionalista. Y un discurso nacionalista siempre incluye a los que consideran a esa su nación, pero excluye a todos aquellos que pudieran ser, hay una palabra, advenedizos del país. Y advenedizo pudiera resultar en resentido. Y resentido es un voto en contra, o por lo menos no un voto a favor. Y creo que el presidente está jugando en la cuerda floja, Adriana. Está jugando en la cuerda floja, y así lo decía también el National Public Radio el día de ayer en un podcast, tomaba este tema que tú dices y dice que los sociólogos hablan así y dicen, normalizar este comportamiento es lo que llamamos los sociólogos oderización, o sea que es señalar al que es diferente a un grado de rechazarlo, a un grado de lastimarlo por no verlos como personas, y esto pasó, recordaban en este podcast, en Alemania en 1939 y también en Ruanda en los años 90, Pedro. Sí, no, y en la historia estamos plagados de esto, ¿no? Pero que lo haga y lo promueva un país que se ha hecho en la diversidad y un presidente de ese país que
también tiene su origen, en algún momento, sus orígenes, creo que es irlandés, ¿no? En algún momento Irlanda fue un país disfuncional que expulsó gente por condiciones económicas, como suele pasar en cualquier parte del mundo. El africano no migra a Europa por casualidad, migra por condiciones económicas. El centroamericano por lo mismo, el irlandés del siglo XIX por lo mismo. Entonces, el señor Donald Trump no se puede considerar un oriundo de un país que tiene antecedentes de sus padres y de sus abuelos que vienen del extranjero. Y dos, algo muy importante, que se lo van, ojalá y los demócratas se acuerden, Donald Trump no defendió a los Estados Unidos, ni luchó por los Estados Unidos cuando le tocó en su juventud dar su parte de su vida al servicio militar, del que se hizo a un lado bajo la protección de su papito. Y eso que dices, Pedro, de su ascendencia irlandesa, pues es un tema también aquí en los medios de comunicación. Ayer el Washington Post decía que este país tiene una larga historia antiinmigrante y este tipo de lenguaje es tan antiguo como el propio país, Pedro, y paradójicamente, pues tú bien lo dices, este es un país de inmigrantes y pues hoy el actual presidente, con esta herencia histórica de rechazo a lo que viene de afuera, de rechazo a los others, como se dice, pues construye una campaña con la retórica Make America Great Again o America First, que son plagadas con gran cantidad de prejuicios contra grupos que serían the others en la actual historia o en el actual momento de que viven los Estados Unidos, Pedro. Oye, y The Others es aquella película de los que creían que los visitaban los muertos y los muertos eran ellos, ¿verdad? Esa película es buenísima. Sí, es buenísima. No recuerdo cómo se llama, pero sí, los Others. Se llama The Others. Ah, se llama The Others. Se llama claro. The Others, claro, se llama The Others. ¿Cómo se llama esta actriz australiana? Nicole Kidman. Nicole Kidman sale, Sí. en donde está con sus hijos en una casa tanto misteriosa y embrujada, y resulta que hay presencias extrañas. Y cuando termina la película te das cuenta de que la presencia extraña es ella con sus hijos que habían ya muerto y que ella no se había dado cuenta. No vaya a ser lo mismo con el señor Donald Trump, que hable de los migrantes. Bueno, de hecho es lo que pasa, ¿no? Él piensa que otros son lo que él es. Y después de todo, todos somos, porque si hay un lugar que es un pañuelo de nacionalidades, es Estados Unidos. Llegas a un hospital, el anestesiólogo es de la India, la enfermera es panameña, el doctor es mexicano, y todo el mundo, todos los que intervienen son de todas partes del mundo y lo mejor de todas partes del mundo. Bueno, a excepción del presidente. Qué buena referencia, Pedro. Le va a pasar esto al presidente Donald Trump cuando acabe la película y se dé cuenta que él es The Others. Lo que sí ya logró, y dicen aquí los medios de comunicación, es lo imposible con estas declaraciones. Ya logró, fíjate, unificar al Partido Demócrata. Bueno, oye, que estaba complicado, dicho sea de paso, pero los que están calladitos son los republicanos. Están calladitos porque tienen a su presidente al que van a tener que defender en el proceso de reelección y, dicho sea con toda verdad, un partido que cuando entró el presidente a gobernar, Donald Trump, muchos republicanos dijeron, ¿is that it? O sea, eso es nuestro representante en el Partido Republicano, y muchos de ellos hoy, sin confesarlo, porque no tienen el valor para esto, pues no están apoyando, ni apoyan, ni apoyarían a perpetuar a este hombre al frente del nombre del republicanismo, que tiene una trayectoria de nacionalismo y de todas esas cosas, pero también de political correctness, que es lo que parece que el presidente Donald Trump francamente desconoce, Adriana. Vamos a estar al pendiente, Pedro. Este es el inicio de la retórica que va a imperar en la carrera presidencial, que ya estamos frente a ella, y pues los republicanos ahora sí están muy calladitos, como tú dices, pero habrá que ver cómo reaccionan más adelante a medida que esto escale, porque pues también les pueden cobrar el boleto o la factura en sus próximas elecciones como senadores de sus diferentes países, de sus diferentes estados y ciudades, Pedro. Ya lo creo que sí. Adriana, como siempre, es un placer el saludarte, te mando un abrazo, próximamente estaremos contigo allá en Houston.
Gracias, Pedro, y bienvenido. Por acá te estaremos esperando. Gracias, gracias.